En Navidad, mi hijo me entregó un sobre. Tu regalo, un boleto para una residencia de ancianos. Te vas mañana. Felicidades. Su esposa soltó una carcajada. Pero cuando saqué mi propia sorpresa, la que había estado guardando en mi bolso desde la mañana, sus caras palidecieron. Buen día, queridas oyentes. Me alegra que estén aquí conmigo. Denle like a este vídeo. Escuchen mi historia hasta el final y cuéntenme desde qué ciudad me están escuchando. Así puedo ver hasta dónde ha llegado. Solía pensar que conocía a mi hijo. Ese pensamiento todavía me visita a veces, tarde en la noche, cuando la casa está en silencio, el radiador hace ese tic-tic constante y las sombras en el techo se ven exactamente igual que cuando Brad tenía 7 años y yo me sentaba a su lado, leyéndole hasta que se dormía. Yo conocía el olor de su cabello, el sonido de su risa, y esa forma tan particular que tenía de mentir. Esa mirada de reojo, esa sonrisa demasiado rápida. Pensé que conocía todo eso. Pensé que ese tipo de conocimiento era permanente. Como uno cree que una casa es permanente, hasta que los cimientos se mueven. Me llamo Margarita Ellis. Tengo 72 años. Viví, durante mucho tiempo, en la casa que mi difunto esposo, Gerardo, y yo compramos en 1987. Una casa blanca de estilo colonial en la calle Sycamore, en un pequeño pueblo a las afueras de Columbus, Ohio. Gerardo murió hace 11 años. Cáncer de páncreas. 41 días desde el diagnóstico hasta el final. Después de eso, mantuve la casa, mantuve el jardín, me mantuve ocupada, como hacen las viudas cuando están decididas a no convertirse en una carga para nadie. Hacía voluntariado en la biblioteca los martes. Caminaba casi 5 kilómetros cada mañana. Tenía mi club de lectura, mi vecina Ruth, mi gato Oliver y mi huerta de hierbas. No estaba sola. Me cuidaba de no estarlo. Brad era nuestro único hijo. Yo estaba orgullosa de él, de esa manera simple en la que las madres lo están, antes de empezar a ver con claridad. Trabajaba en seguros, un puesto intermedio. Nada espectacular, pero estable. Se casó con Tiffany hace 8 años. Tiffany tenía 34, era rubia teñida y llevaba ese tipo de sonrisa que llega apenas un segundo tarde, como una traducción de otro idioma. Yo lo intenté. Dios sabe que lo intenté. Llevaba comida casera, recordaba cumpleaños, preguntaba por los hijos de su hermana por nombre. Ella siempre era perfectamente educada, y yo siempre me iba de su casa sintiéndome ligeramente borrada. La primera señal de alerta, creo, fue la pregunta sobre los impuestos de la propiedad. Era un domingo de marzo, 14 meses antes de Navidad. Brad y Tiffany vinieron a almorzar, y yo preparé carne al horno como le gustaba a Gerardo. Estábamos sentados en la mesa de la cocina cuando Brad preguntó, casi casualmente, como si se le hubiera ocurrido en ese momento, cuánto creía yo que valía la casa hoy en día. Le dije que no lo había pensado mucho. Él dijo que una casa en la misma calle se había vendido por 480.000. Dijo que el mercado estaba muy fuerte, y ahí usó una palabra que se me quedó clavada como un anzuelo. Manejable. Dijo que un lugar más pequeño sería más manejable para una mujer de mi edad. Cambié de tema. Pero lo recordé. 2 meses después, Tiffany empezó a enviarme artículos impresos. Venían en sobres, con una etiqueta de remitente que tenía un pequeño girasol. Artículos sobre personas mayores y la soledad, sobre riesgos de caídas en casas antiguas. Uno sobre una mujer en Michigan que murió sola y no fue encontrada durante una semana. Leí cada uno. Guardé cada uno. Luego vinieron las visitas del amigo asesor financiero de Brad, un hombre llamado Derek, que usaba mocasines sin medias incluso en noviembre. Mientras tomaba el café que yo misma le preparé, me preguntó si había considerado crear un fideicomiso que protegiera mis bienes mientras permitía que miembros de la familia ayudaran a administrarlos. Le dije que lo pensaría. No le ofrecí más café. Aún no estaba asustada. Pero estaba prestando atención. Y entonces llegó la Navidad. La casa olía a canela y pino. Había decorado como siempre, la corona en la puerta, el nacimiento que la madre de Gerardo había traído de Pensilvania, las luces blancas en la chimenea. Brad y Tiffany llegaron al mediodía.
Ella llevaba un vestido rojo y tacones demasiado altos para un almuerzo familiar. Y noté que miraba el living, como quien observa un espacio que ya está reorganizando mentalmente. Comimos. Abrimos regalos. Y entonces Brad metió la mano en el bolsillo interno de su saco y sacó un sobre blanco. Me lo extendió con una sonrisa que nunca le había visto. Amplia. Satisfecha. Como la de alguien que ya había ganado. Mamá, dijo, tu regalo este año es un poco diferente. Tomé el sobre. Lo abrí. Dentro había un folleto de un lugar llamado Meadow Pines Residencia Asistida, y una carta confirmando una reserva a mi nombre, con fecha de ingreso el 26 de diciembre. Mañana. Te va a encantar, dijo Tiffany, y se rió. Era una risa brillante, limpia, despiadada. Miré la cara de mi hijo, miré la cara de su esposa. Dejé el folleto sobre la mesa, con cuidado, como se deja algo que no te pertenece. Y entonces metí la mano en mi bolso. Sentí el borde del sobre. Mi sobre. El que había llevado conmigo desde las 9 de la mañana. El que había ido a buscar en Nochebuena, mientras la mayoría de la gente envolvía regalos, y yo estaba sentada en la oficina de un abogado en la calle Fifth, asegurándome de que cada firma estuviera certificada, presenciada y correcta. Mis dedos tocaron el papel, y algo dentro de mí se quedó completamente en silencio. Pero no lo saqué. Todavía no. Miré a Brad. Seguía sonriendo, esa nueva sonrisa que ya no reconocía. Tiffany se servía más vino. Las luces de Navidad parpadeaban sobre la chimenea. Oliver, el gato, se había escondido debajo del sillón, lo que yo había aprendido a considerar un indicador bastante fiable del carácter de las personas en una habitación. Lo voy a pensar, dije. La sonrisa de Brad titubeó. Mamá, la reserva ya está hecha. El depósito está pagado. Entonces ellos tienen tu depósito, respondí con amabilidad. Y me levanté para ir a la cocina. Déjenme retroceder 3 meses, porque ahí es donde realmente empieza esta historia. Era septiembre. Un martes. El día después de haber recibido el cuarto sobre de Tiffany. Este contenía un artículo sobre explotación financiera de personas mayores, y cómo las familias podían proteger a sus padres consolidando sus bienes. Me senté en el viejo escritorio de Gerardo, en el estudio, con los 4 sobres frente a mí. Y me obligué a verlos no como gestos de preocupación de un hijo, sino como lo que realmente eran. Una campaña. Metódica. Paciente. Avanzando hacia algo. Gerardo solía decir que yo era la persona más organizada que había conocido. Lo decía como un halago, y yo siempre lo tomé así. Saqué una libreta amarilla e hice una lista. Lo que querían era obvio. La casa. La casa valía entre $480,000 y $500,000. También tenía una cuenta de ahorros con el dinero del seguro de vida de Gerardo, un poco más de $200,000. Y una pensión modesta por mis 30 años como bibliotecaria escolar. Si yo estaba en una residencia, incapaz de manejar mis propios asuntos, si Brad tenía poder legal sobre mis decisiones, todo eso podría ser redirigido, administrado, protegido. El lenguaje que usarían sería amoroso. Escribí el número arriba de la página. Casi $700,000. Eso era lo que mi hijo veía cuando me miraba. Me quedé observando ese número durante mucho tiempo. Y entonces tuve miedo. Quiero ser honesta con eso. Tuve miedo, de una forma que no sentía desde aquellos 41 días en los que Gerardo se estaba muriendo. Ese tipo de miedo frío y específico que aparece cuando te das cuenta de que algo que creías sólido, no lo es en absoluto. Tuve miedo de lo que significaba que los ojos de mi hijo se hubieran convertido en instrumentos financieros. Tenía miedo de quedarme sola en una residencia que yo no había elegido, despojada de mi casa, de mi jardín, de mi gato y de mis martes en la biblioteca, dependiente de extraños, visitada de vez en cuando por personas que tenían mis documentos legales. Lloré ese martes por la noche. Lloré a fondo y en privado, contra un paño de cocina, porque no quería llorar en una habitación donde tendría que enfrentar ese mismo llanto a la mañana siguiente. Y luego dejé de llorar. Y hice otra lista.
La primera persona a la que llamé el miércoles por la mañana fue Ruth, mi vecina, que tiene 70 años, es más aguda que una navaja y cuyo difunto esposo había sido juez del condado. Ruth escuchó todo lo que le conté sin interrumpirme, que es una de las muchas razones por las que he confiado en ella durante 30 años. Necesitas un abogado especialista en derecho para personas mayores, dijo, no uno generalista. Un especialista. ¿Querés un nombre? Sí, lo quería. Se llamaba Franklin Reeves. Su oficina estaba en la calle Fifth. Su asistente me devolvió la llamada dentro de las 2 horas de haber dejado mi mensaje. Pero antes de ver a Franklin Reeves, hice 2 cosas por mi cuenta. Primero, fui al banco y me reuní con una mujer llamada Sandra, del departamento de cuentas. Tranquilamente, sin hacer ningún drama, cambié ciertas estructuras de mis cuentas y actualicé las designaciones de beneficiarios. Sandra fue profesional y no hizo preguntas. Y se lo agradecí. Segundo, revisé cada papel en el viejo archivador de Gerardo, cada escritura, cada documento de seguro, cada registro de mejoras de la casa desde 1987. Hice copias de todo. Y guardé esas copias en una caja ignífuga que dejé en casa de Ruth. Luego fui a ver a Franklin Reeves. Era un hombre callado y meticuloso, con gafas finas de marco metálico. Me escuchó durante 45 minutos, hizo preguntas precisas y no dijo nada tranquilizador hasta estar completamente seguro de que lo era. Al final de la reunión, me explicó lo que podía hacer. Me habló de los tiempos. Me dijo qué documentación necesitaría. Salí de su oficina sintiendo algo que no había sentido en meses. Preparada. El primer paso oficial ocurrió un miércoles de octubre, 2 semanas después de nuestra primera reunión. Volví a su oficina a las 10 de la mañana. Las hojas en la calle Fifth eran rojas y doradas. Recuerdo haber pensado que a Gerardo siempre le había gustado octubre, que todo esto, las maniobras legales, la estrategia, le habría resultado profundamente satisfactorio. Él jugaba al ajedrez. Yo había aprendido de él. Franklin había preparado un Nuevo Testamento. También había preparado un poder legal duradero que nombraba a Ruth como mi representante principal y al estudio de Franklin como secundario. No a Brad. El testamento era detallado y específico. La casa, la cuenta de ahorros, la pensión, y destinaba la mayor parte de mi patrimonio a 3 lugares. El sistema de bibliotecas del condado donde trabajé durante 30 años, un fondo de becas en la escuela secundaria local establecido en nombre de Gerardo, y una pequeña organización de rescate animal con la que Ruth había colaborado durante años. Había una herencia modesta y específica para Brad. Modesta. Franklin sugirió que algo simbólico era legalmente más ordenado que excluirlo por completo, y estuve de acuerdo. Firmé todo. La asistente lo certificó. Le estreché la mano a Franklin y conduje de regreso a casa sintiéndome extrañamente liviana, como cuando una enfermedad larga por fin se rompe. Lo que no sabía, sentada en ese auto en octubre, era que Brad ya había empezado sus propias consultas legales. Me enteré en noviembre. Y la forma en que lo supe fue casi banal, como suelen llegar las cosas más importantes. Tenía una cita médica de rutina, control de presión arterial y niveles de tiroides. Nada preocupante. Mi médica se llama Patricia Chen. Ha sido mi doctora durante 14 años y siempre he sentido que tiene una especie de radar muy fino para situaciones incómodas. Al final de la consulta, mientras me abrochaba el abrigo, mencionó con cuidado que había recibido una llamada. De su hijo, dijo. La miré. Estaba preguntando, continuó, midiendo cada palabra, si había alguna preocupación sobre su función cognitiva. Mencionó la posibilidad de una evaluación formal de capacidad. Hizo una pausa. Le dije que no tenía ninguna preocupación de ese tipo y que cualquier evaluación formal requeriría su consentimiento. También le informé que dejaría registro de la llamada. Me miró fijamente. Pensé que debía saberlo. Volví a sentarme. La sala quedó en silencio por un momento. Afuera, en el pasillo, alguien se reía de algo. Gracias, Patricia, dije. Por favor, déjelo documentado. Conduje de regreso a casa despacio. Los árboles estaban casi desnudos,
apenas con algunas hojas tercas resistiendo. Entré en Sycamore Drive y me quedé sentada en el auto unos minutos antes de entrar. Una evaluación de capacidad cognitiva. Si un tribunal me declaraba incapaz, o incluso parcialmente deteriorada, Brad podría solicitar una tutela legal. Tendría control sobre mis finanzas, mis decisiones de vivienda, mi atención médica. Podría enviarme a Meadow Pines, o a cualquier otro lugar, y administrar mis bienes en mi interés hasta el día de mi muerte. Yo no estaba deteriorada. Estaba furiosa. Y la furia, he descubierto, es una de las señales más claras de una mente perfectamente funcional. Esa misma tarde llamé a Franklin Reeves desde la cocina y le conté sobre la llamada de Patricia. Se quedó en silencio un momento y luego dijo: «Esto es útil, Margarita. Establece intención. Quiero que empiece a llevar un registro, fechas, conversaciones, cualquier cosa que documente un patrón de conducta destinado a socavar su autonomía. ¿Puede hacerlo?». Yo ya tenía mi libreta amarilla sobre la mesa. Esa misma noche también llamé a Ruth y le conté. Dijo varias cosas que no voy a repetir aquí, porque Ruth, cuando se enfada, tiene el vocabulario de una marinera retirada, lo cual siempre me ha parecido refrescante y apropiado. Pero esto es lo que realmente significaba la llamada del médico, sentada allí en mi cocina con la libreta frente a mí. Ellos no estaban esperando. Estaban construyendo un caso, en paralelo. Mientras yo reorganizaba silenciosamente mi estructura legal, Brad y Tiffany estaban haciendo lo mismo desde el otro lado. Una evaluación de capacidad. Una plaza reservada en una residencia. Y Derek, el asesor financiero, apareciendo casualmente, sugiriendo fideicomisos y gestión de activos. Llevaban trabajando en esto más tiempo del que yo había imaginado. Anoté el relato de la doctora Chen en mi registro. Escribí la fecha, la hora, sus palabras exactas tanto como pude recordarlas, y su confirmación de que documentaría la llamada de forma independiente. Luego salí al jardín, al aire frío de noviembre, y podé las últimas rosas. Porque el jardín todavía necesitaba cuidado. Y porque hay cosas que se hacen simplemente porque son correctas. Y porque a las rosas no les importa nada de lo demás. Punto de no retorno. Lo había cruzado, sin mirar atrás. Diciembre llegó en silencio, como suele hacerlo en Ohio. No con un golpe repentino de frío, sino con una lentitud gris, como si el cielo bajara poco a poco como una tapa. Pasé la primera semana de diciembre haciendo los preparativos finales. Confirmé con Franklin que todos los documentos estuvieran correctamente presentados y registrados en el condado. Confirmé con el banco que las estructuras de las cuentas estaban actualizadas y que se había añadido una alerta específica contra fraude en mi expediente. Confirmé con Ruth que la caja ignífuga en su casa contenía todo lo necesario. Y entonces, el 8 de diciembre, Brad llamó. Se había enterado. No sé exactamente cómo. Quizá a través de Derek, el asesor financiero, que pudo haber hecho una búsqueda de título de la propiedad y encontró que había actualizado la designación de transferencia por fallecimiento. Quizá a través de alguien en el banco, aunque Sandra había sido discreta. No importa. Se había enterado de que algo había cambiado, y no se molestó en ocultar su inquietud. «Mamá», dijo, «he estado escuchando algunas cosas sobre cambios legales. Solo quiero asegurarme de que nadie se esté aprovechando de vos». «Nadie se está aprovechando de mí», respondí. «Es que hay personas que se aprovechan de los mayores, gente que...». «Brad», lo interrumpí, «sé exactamente lo que he hecho y sé por qué». Hubo una pausa. Luego, la voz de Tiffany entró en la llamada. Al parecer había estado escuchando en altavoz todo el tiempo. «Margarita, solo estamos preocupados por vos. Nos importás. No queremos que tomes decisiones que puedan perjudicarte». «Lo aprecio», respondí. «¿Hay algo más?». Se hizo un silencio que duró 4 segundos completos. Los conté. «Vamos para allá», dijo Brad. Llegaron 40 minutos después. Tiffany llevaba un abrigo gris y una expresión que claramente había ensayado durante el trayecto. Preocupada, razonable, afectuosa. La mandíbula de Brad estaba tensa. Se sentaron en la mesa de mi cocina,
la misma donde habíamos comido carne al horno en marzo, y Brad apoyó las manos planas sobre la superficie. Me miró con algo que ya había pasado de la preocupación a la amenaza. Lo que sea que te hayan dicho, y con quien sea que hayas estado hablando, dijo, tenés que entender que, como tu hijo, tengo tus mejores intereses en mente. No dudo que vos creas eso, respondí. Creemos que deberías cancelar lo que sea que hayas organizado con ese abogado. No voy a hacer eso. Tiffany se inclinó hacia adelante. Margarita, podríamos impugnar un nuevo testamento, ¿sabías? Si hay evidencia de influencia indebida de terceros, un abogado que te haya manipulado, una vecina que te haya llenado la cabeza con ideas. Ruth me conoce desde hace 30 años, dije. Franklin Reeves llegó a mí por recomendación. Son libres de impugnar lo que quieran en un tribunal. Es su derecho legal. Brad se puso de pie. La silla raspó con fuerza contra el piso. Estás cometiendo un error grave. Te vas a arrepentir. ¿Entendés lo que te estoy diciendo? Oliver ya se había escondido otra vez debajo del sillón. Miré a mi hijo. Pensé en los 41 días en los que Gerardo se estaba muriendo, y en cómo Brad había venido solo 3 veces. Pensé en las etiquetas con girasoles en los sobres de Tiffany. Pensé en la llamada a mi médica sobre mi supuesta capacidad cognitiva. Pensé en el folleto de Meadow Pines en el cajón de la cocina, con fecha de ingreso el 26 de diciembre. Entiendo perfectamente lo que estás diciendo, respondí. Creo que deberían irse a casa ahora. Se fueron. No con elegancia. Brad tiró su abrigo del perchero al salir y no lo recogió. Los tacos de Tiffany sonaban demasiado fuerte en los escalones del porche. Me quedé en la cocina después de que se fueron, y noté que mis manos temblaban levemente. No exactamente por miedo. Por la adrenalina, y por algo más antiguo. La tristeza de reconocer, de forma completa y sin ninguna duda, que mi hijo estaba dispuesto a amenazarme en mi propia casa. Llamé a Ruth. Llegó en menos de 10 minutos. Nos sentamos en la mesa de la cocina, preparó té, y no dijo nada falsamente optimista, que era exactamente lo que yo necesitaba. Me tomé 3 días. No llamé a nadie. Caminé mis kilómetros cada mañana. Me senté con Oliver por las noches. Me permití estar triste, y luego dejé que la tristeza terminara. El 4.º día me levanté, y confirmé mis planes de Navidad. La propuesta llegó por carta. Eso me sorprendió, la verdad. Yo esperaba otra llamada, otra confrontación en la cocina, más de la agresividad disfrazada de preocupación de Brad. Pero no. El 15 de diciembre llegó una carta mecanografiada a mi buzón. Sin el girasol. Un sobre blanco limpio, con la dirección de Brad impresa en una tipografía que no reconocí, lo que me hizo pensar que alguien, posiblemente Derek, el asesor financiero, o quizás su propio abogado, había ayudado a redactarla. La carta tenía 3 páginas. Comenzaba con expresiones de amor y preocupación. Describía, en detalle, lo difícil que era para Brad ver a su madre envejeciendo sola en una casa grande. Lo aterrador que sería que algo me pasara sin nadie cerca. Cuanto él y Tiffany querían asegurar mi seguridad y dignidad en mis años restantes. El lenguaje era cuidadoso, casi terapéutico. La palabra dignidad aparecía 4 veces. La propuesta era esta. Si yo aceptaba vender la casa y mudarme a una comunidad de vida independiente de mi elección, Brad retiraría cualquier acción legal, y se aseguraría de que el dinero se mantuviera en una cuenta a la que yo podría acceder con total transparencia. Él no tomaría nada. Solo quería que yo estuviera segura. Leí la carta 2 veces en el escritorio de Gerardo. Luego la leí una 3.ª vez, lentamente, como se lee algo cuando sabes que el verdadero mensaje está escondido debajo del visible. Transparencia total. La cuenta sería compartida. Habría una estructura de fideicomiso, que Derek ya había mencionado, de mi elección, pero con su aprobación, naturalmente, por razones prácticas. La casa se vendería en un mercado favorable. El dinero sería administrado. Yo tendría acceso. La palabra era acceso. No control. Era una carta muy bien escrita.
Si hubiera estado asustada, o sola, o insegura, o cansada. Si hubiera sido cualquiera de las cosas en las que habían intentado convertirme durante el último año. Probablemente la habría leído como un gesto de cariño. Como una salida al conflicto. Como una forma de recuperar a mi hijo. Dejé la carta sobre el escritorio, y me quedé sentada un rato. Hay algo sobre la calma fría. No es ausencia de emoción. Es lo que queda después de haber sentido todo completamente, y haber salido al otro lado. Ya había tenido mis 3 días de duelo. Entendía quién era mi hijo. Entendía que era esa carta. Y sentada allí, sentí algo muy cercano a la lástima. No una lástima blanda, sino esa más dura, la que nace de la claridad. Llamé a Franklin Reeves y le leí la carta por teléfono. Se quedó en silencio un momento y luego dijo: «Guárdela. Póngale fecha. Va al expediente». La guardé. Le puse fecha. Luego llamé a la doctora Patricia Chen y le pedí que dejara constancia formal en mi historial médico de su evaluación profesional sobre mi estado cognitivo actual. Dijo que lo haría con gusto y de inmediato. También me preguntó cómo estaba. Le dije la verdad. Que estaba mejor de lo que probablemente esperaba. «Lo creo», dijo. «Usted me parece una mujer muy difícil de desestabilizar». Le agradecí. De verdad. Y luego hice algo que no había hecho en varios meses. Fui al club de lectura. Se reunía el tercer jueves de diciembre, en casa de una mujer llamada Elena. Éramos 7 en su sala, y se suponía que íbamos a hablar de una novela sobre una familia lidiando con una herencia complicada. Esa noche me pareció una ironía enorme, o tal vez un regalo. No conté los detalles de mi situación. Pero cuando la conversación giró, como siempre ocurre, hacia el envejecimiento, la autonomía, y lo que pasa cuando las familias no están de acuerdo sobre lo que es mejor para alguien. Dije algunas cosas. Con cuidado. Con honestidad. La sala quedó en silencio después. Y entonces una mujer llamada Dora, que tenía 68 años y había sido trabajadora social durante 30 años, me miró y dijo: «Si alguna vez necesitas a alguien que te acompañe a una cita legal, o simplemente alguien de tu lado, me llamas». La miré. «Puede que lo haga», respondí. Ella asintió una vez. Bien. Conduje de regreso a casa en la oscuridad de diciembre, sintiendo algo que solo puedo describir como estar sostenida. No sola. Vista. Hay un tipo de valentía que no nace del aislamiento, sino de una red de personas que te miran, te ven con claridad, y aún así se quedan. Brad y Tiffany no llamaron esa semana. Se estaban reorganizando. Lo sabía. Los dejé hacerlo. Tenía 18 días hasta Navidad. Vinieron un domingo, el 20 de diciembre. Sin avisar. Escuché el auto en la entrada y miré por la ventana de la cocina. Era el Buick de Brad. Y por un instante sentí ese viejo reflejo. Ese instinto de madre que dice: «Vino, está todo bien, ahora todo va a estar bien». Ese reflejo es poderoso. Y vale la pena entenderlo. No es estupidez. Son 38 años de amor encontrando su camino, incluso cuando ese camino ya no lleva a ningún lugar bueno. Puse la pava al fuego. Porque no iba a permitirme perder la cortesía. Entraron sonriendo. Tiffany traía una planta de Navidad en una maceta envuelta en papel metálico. Podía ser una ofrenda de paz, o un accesorio. Sospeché lo segundo, porque la dejó sobre la mesada con la etiqueta hacia afuera, de una forma que parecía ensayada. Brad me abrazó brevemente, con firmeza. Como se abraza a alguien a quien querés recordarle que tiene una obligación con vos. Nos sentamos en el living. Las luces de Navidad estaban encendidas. Oliver se quedó en el brazo de mi sillón, observándolos con ese desprecio paciente de los gatos que ya han tomado una decisión. Queríamos disculparnos, empezó Brad. La otra semana me pasé de la raya. Tenía miedo y dije cosas que no debería haber dicho. Asentí. Y quiero que sepas, continuó, que lo que sea que hayas organizado legalmente, respetamos tu derecho a hacerlo. Solo que... Se detuvo. Miró sus manos. Te extrañamos, mamá.
Queremos que esto esté bien entre nosotros. Estaba bien hecho. Incluso sincero, en cierta medida. Creo que alguna parte de Brad sí extrañaba algo. Alguna versión de mí. Alguna versión de nosotros. Tiffany tenía las manos entrelazadas en el regazo y me miraba con una expresión que claramente había decidido que era cálida. Me alegra que hayan venido, dije. Y una parte de mí lo decía de verdad. Y entonces, como sabía que iba a pasar, la conversación cambió. Tiffany habló con suavidad. Todo lo que dijo esa tarde lo dijo con suavidad, como el agua que desgasta la piedra. Dijo que entendía que yo tenía preocupaciones sobre mi futuro. Que esas preocupaciones eran válidas. Que ella y Brad habían estado hablando, y querían proponer algo diferente. No me do opines. Entendían que eso había sido. Hizo una pausa, abrupto. Pero, ¿y si yo iba a vivir con ellos? Tenían una habitación libre. Sería temporal. Solo para ver cómo me sentía. Brad podría encargarse de la casa, administrarla, tal vez alquilarla, mantener los ingresos para mí, o venderla en primavera, cuando el mercado estuviera en su punto más alto. Mis finanzas seguirían siendo mías, por supuesto, pero ellos podrían ayudarme a gestionarlas, solo para quitarme el estrés. Somos tu familia, dijo. ¿Quién más va a cuidar de vos? Miré la planta de Navidad sobre la mesada, con la etiqueta hacia afuera. Es una oferta generosa, respondí. No tenés que decidir ahora, dijo Brad rápidamente. Si fuera a vivir con ustedes, dije, con un tono conversacional, como si realmente lo estuviera considerando, ¿qué pasaría con la casa? Hubo una vacilación muy leve. Bueno, habría que resolverlo de forma práctica, ya que no estarías viviendo acá. ¿Y mis cuentas? Solo estaríamos ayudándote. ¿Y el testamento que ya registré en el condado? Silencio. Las manos de Tiffany, aún entrelazadas en su regazo, se tensaron ligeramente. Miré sus nudillos. Margarita, dijo. Y ahora la suavidad tenía otro matiz. Como el sonido del agua justo antes de caer por un borde. Estamos tratando de ser tu familia. Estamos tratando de darte una salida. Porque lo que estás haciendo, lo que ese abogado te ayudó a organizar, va a lastimar a la gente. Va a dañar a esta familia de formas que no se pueden reparar. Hizo una pausa. Y creo que lo sabes. Y creo que lo estás eligiendo deliberadamente. Y creo que eso es algo muy triste que una madre le haga a su hijo. La habitación quedó en silencio. Oliver miró a Tiffany. Luego me miró a mí. Creo que deberían irse a casa. Dije. Brad se puso de pie. Esta vez no estaba enojado. Estaba frío. Y eso era peor. Esta es la última vez que lo intentamos, dijo. Lo que pase después de Navidad es responsabilidad tuya. Después de que se fueron, me quedé en la ventana de la cocina viendo cómo el Buick salía de la entrada. Mi corazón latía un poco más rápido de lo normal. Lo noté como se nota el clima. Pero el miedo es información. Y lo que me decía era simple. Se habían quedado sin opciones. 6 días para Navidad. La mañana de Navidad llegó con nieve. No mucha. Una capa fina, ligera, que se posó sobre el jardín, sobre los rosales desnudos, y convirtió el césped en algo que parecía sacado de una tarjeta navideña. Me levanté a las 6. Hice café y me quedé en la ventana de la cocina, viendo cómo la luz se volvía gris y blanca sobre Sycamore Drive. Oliver estaba en el alféizar, observando la nieve con interés filosófico. Había dormido bien. Quiero dejar eso claro. Dormí bien en Nochebuena. Me desperté tranquila, serena, con una claridad absoluta sobre lo que traería ese día. Tenía el número de Ruth listo en el teléfono. El de Dora. El de la oficina de Franklin Reeves, y su celular, que me había dado precisamente para una situación como esta. Y tenía el sobre. Esa mañana me preparé un desayuno como corresponde. Huevos revueltos, tostadas, café con crema. Porque creo que el cuerpo merece estabilidad en los días difíciles. Puse la mesa para una persona. Me senté. Comí despacio. Miré la nieve. Pensé en Gerardo,
como suelo hacerlo en Navidad. No con ese dolor punzante de los primeros años, sino con algo más suave ahora. Como una compañía cálida. Como si estuviera justo fuera de mi campo de visión. Pensé que todo esto le habría parecido extraordinario. Habría preparado su café fuerte, horrible, y se habría sentado en ese escritorio con los papeles legales extendidos, leyendo cada palabra 2 veces, con verdadero placer. Lavé los platos. Me vestí. Me puse los pendientes de perlas que Gerardo me regaló en nuestro aniversario número 25. Porque hay días que merecen ese tipo de punto final. Brad y Tiffany llegaron al mediodía en punto. Ella llevaba otra vez el vestido rojo. El mismo del año anterior. No supe si era economía o teatralidad. Brad llevaba un saco. Trajeron una botella de vino. Tiffany la sostenía como quien ya decidió que eso es un gesto significativo. Comimos. Había preparado un jamón pequeño, judías verdes, panecillos. Hablamos del tráfico navideño. De los hijos de la hermana de Tiffany. De la nieve. Brad tomó 2 copas de vino, y se volvió más relajado, como siempre. Y durante 1 hora, la mesa fue casi normal. Casi. Recogí los platos. Fuimos al living. Había puesto los regalos de Brad bajo el árbol. Cosas modestas, una bufanda de cachemira, un libro que pensé que realmente podría leer. Se los di. Tiffany me regaló una loción con un aroma que no me gusta. Y entonces Brad metió la mano en el bolsillo interno de su saco. Sacó el sobre blanco. Me lo extendió. Y esa sonrisa nueva, amplia, satisfecha. Era exactamente como sabía que sería. Idéntica a la que había imaginado durante 3 meses. Como una escena que hubiera ensayado hasta que cada movimiento fuera perfecto. Mamá, dijo, tu regalo este año es un poco diferente. Lo tomé. Lo abrí. Meadow Pines. El folleto. La reserva confirmada. La fecha de ingreso, 26 de diciembre. Te va a encantar, dijo Tiffany, y se rió. Dejé el folleto sobre la mesa de centro. Con mucho cuidado. Miré el rostro de Brad. Miré el de Tiffany. Sostuve sus miradas un momento. No como desafío. No con enojo. Simplemente firme. Como se mira algo que ya entendiste completamente, y que ya no te da miedo. Entonces metí la mano en mi bolso, que estaba sobre la mesa lateral donde lo había dejado esa mañana. Y saqué mi sobre. Era un sobre grande, color manila, sellado y rotulado. Se lo extendí a Brad de la misma forma en que él me había extendido el suyo. Lo tomó despacio. Lo abrió despacio. Y observé su rostro mientras leía. Dentro había una carta de Franklin Reeves, en papel oficial del estudio. Explicaba claramente que un Nuevo Testamento había sido registrado en el condado el 9 de octubre. Que el poder legal había sido actualizado, nombrando a Ruth como representante principal. Y que cualquier acuerdo informal o expectativa previa respecto al patrimonio de Margarita Ellis, quedaba reemplazado por esos documentos. En la carta se mencionaba la existencia de un registro formal de incidentes, fechado desde marzo del año anterior, incluyendo la llamada no documentada a la doctora Patricia Chen solicitando una evaluación de capacidad cognitiva. También indicaba que la doctora Chen había proporcionado una declaración profesional por escrito certificando que yo estaba en pleno uso de mis facultades. Advertía que cualquier impugnación legal sería respondida con toda esa documentación. Y agradecía brevemente a Brad por su interés en mi bienestar. La habitación quedó en silencio. Brad la leyó una vez. Luego la leyó otra vez. Su rostro pasó por varias expresiones en cuestión de segundos. Blanco, luego un rojo grisáceo, y finalmente algo más plano y más inquietante. «¿Planeaste todo esto?», dijo. «Sí», respondí. «¿Desde cuándo?» «Desde septiembre». Tiffany le quitó la carta de las manos y la leyó. Y cuando la dejó, su voz había cambiado por completo. La suavidad había desaparecido. ¿Entendés lo que estás haciendo? ¿De verdad lo entendés? ¿Estás tirando tu relación con tu hijo por... ¿qué? ¿Por un abogado que te convenció? Nadie me convenció de nada, dije.
Tomé decisiones. Son mis decisiones. Tengo 72 años y estoy en pleno uso de mis facultades, como la doctora Chen puede confirmar por escrito. No podés hacer esto, dijo Brad. Y su voz se quebró ligeramente en la última palabra, de una forma que antes me habría desarmado. Soy tu hijo. Lo sos, respondí. Y te quiero. Y aún así intentaste que me declararan incapaz y que me internaran sin mi consentimiento para acceder a mi patrimonio. Ambas cosas son ciertas al mismo tiempo. Tiffany se levantó de golpe y caminó hacia la ventana. Pude verla recomponerse, con las manos tensas a los lados, su reflejo apenas visible en el vidrio oscuro. Cuando se dio vuelta, su voz había bajado a algo más duro. No tenés idea de lo que cuesta preocuparse por alguien que no quiere ser ayudado, dijo. Te has vuelto imposible. Has alejado a todo el mundo. Y cuando estés sola, completamente sola, no esperes que volvamos. La miré con calma. Tengo a Ruth, dije. Tengo a Dora. Tengo a Patricia. Tengo un club de lectura, una biblioteca y un jardín. No estoy sola. Simplemente no estoy rodeada de las personas correctas. Las luces de Navidad parpadeaban sobre la chimenea. Esto no termina acá, dijo ella. Lo sé, respondí. Mi abogado está disponible el lunes. Se fueron. Sin llevarse la botella de vino. Me quedé en la ventana del living viendo cómo el Buick avanzaba por Sycamore Drive, doblaba en la esquina, y desaparecía. La nieve seguía cayendo, ligera y constante. Oliver saltó al respaldo del sofá junto a mí, y nos quedamos mirando la calle un rato. Luego llamé a Ruth. Bueno, dijo antes de que yo hablara. Salió exactamente como esperábamos. Respondí. La escuché exhalar. Feliz Navidad, Margarita. Feliz Navidad, Ruth. Me preparé una taza de té y me senté en el sillón de Gerardo, junto al fuego. No era suyo, literalmente, pero siempre lo consideré suyo, porque se sentó en él cada noche durante 22 años. Y me permití sentir plenamente lo que acababa de pasar. No era exactamente triunfo. Era algo más silencioso. Un cierre. La sensación de una puerta que se cierra, con firmeza, pero sin violencia. Me quedé allí durante mucho tiempo. El fuego se estabilizó. Oliver se pasó del sofá a mi regazo con la confianza absoluta de un animal que nunca ha dudado de su lugar. Pensé en aquella tarde de marzo en la que Brad mencionó por primera vez el valor de la casa, mientras comíamos carne al horno. Y en cómo algo pequeño y frío se había alojado en mí entonces. Una astilla que no podía ubicar del todo. Pensé en las etiquetas con girasoles de Tiffany. Pensé en Derek, y sus mocasines sin medias en noviembre. Pensé en los 41 días en los que Gerardo se estaba muriendo, y en las 3 visitas de Brad. Y en cómo yo había perdonado eso, sin siquiera nombrarlo. Como se perdonan pequeñas fallas en las personas que amás, sin llevar la cuenta, hasta que la cuenta se vuelve imposible de ignorar. Ahora sí lo había nombrado. Lo había puesto en un expediente, con fecha. Y entendí que esa era la diferencia entre quien había sido, y quien me había convertido. El 28 de diciembre, Franklin Reeves recibió una carta de un abogado que representaba a Brad Ellis, impugnando el testamento por supuesta influencia indebida. Franklin me había dicho que esto podía pasar. Recibió la carta con total serenidad, y respondió en menos de 48 horas con un paquete completo de documentación. El registro de incidentes con fechas y descripciones, la evaluación escrita de la doctora Chen, los registros de las visitas no solicitadas del asesor financiero de Brad, una copia de la carta que Brad me había enviado a mediados de diciembre con su propuesta de administrar mis finanzas, y los documentos notariales que confirmaban que yo había estado sola, sin terceros presentes, cuando firmé el Nuevo Testamento en octubre. También incluyó una nota indicando que la llamada a la doctora Chen, solicitando una evaluación sin mi conocimiento ni consentimiento, podía considerarse un intento de construir un registro médico falso, y que eso podría tener consecuencias legales propias. El abogado de Brad respondió una vez. Y luego no volvió a responder. A mediados de enero, la impugnación fue retirada. Me enteré por Franklin, un martes por la mañana. Le agradecí.
Nos dimos la mano. Él con sus gafas finas de marco metálico. Yo con mi abrigo de invierno. Salí, me senté en el auto en el estacionamiento de la calle Fifth, y pensé. Gerardo, ¿te habría entretenido todo esto? Lo dije en voz baja. Para nadie en particular. Arranqué el auto, y fui a la biblioteca. Porque era martes. Y eso es lo que hago los martes. Y hay cosas que vale la pena proteger precisamente porque son ordinarias. En febrero recibí una notificación del abogado de Brad. Mi hijo cortaba contacto formalmente. La carta era cuidadosa, legal. Decía que no respondería llamadas ni correspondencia. Correspondencia. Como si 38 años de vida juntos fueran una relación comercial que se da por terminada. Leí la carta. La guardé en el expediente. Fui a la biblioteca el martes. Pero en febrero también pasó otra cosa. Algo que no esperaba. Una mujer del barrio de Brad, a quien Tiffany aparentemente le había contado su versión de los hechos, habló con un conocido en común, que habló con Dora, de mi club de lectura. La historia que llegó hasta mí, a través de esa cadena, era que Tiffany había dicho que yo estaba inestable. Que un abogado me había manipulado. Que Brad había intentado ayudar a su madre mayor. Y había sido cruelmente rechazado. Dora me llamó y me lo contó con la neutralidad precisa de una trabajadora social retirada. Déjalos decir lo que quieran, dije. Solo quería que lo supieras, respondió ella. Lo sé, dije. Y sé lo que dicen los documentos. Lo que aprendí en esos meses fue esto. Las historias que otros cuentan sobre vos solo son peligrosas si vos no tenés la tuya. Yo tenía la mía. Con fecha. Notariada. Firmada. Registrada en el condado de Franklin, Ohio. La versión de Tiffany existía en rumores de barrio. No eran equivalentes. Y la gente, en mi experiencia, tarde o temprano entiende la diferencia entre una historia que se sostiene y una que solo pide ser creída. En marzo hice revisar el jardín. Planté 3 nuevas variedades de rosas que a Gerardo le habrían gustado. Ruth me ayudó a plantarlas un sábado de finales de abril. Las dos con las manos en la tierra, con guantes, y Oliver supervisando desde el porche. Y fue una de las mejores mañanas que había tenido en mucho tiempo. La casa en Sycamore Drive era mía. La cuenta de ahorros era mía. Mis martes en la biblioteca eran míos. Mi club de lectura, mi jardín, mi gato, mis hierbas, mis caminatas matutinas, todo mío. Sin disputas. Sin interferencias. No me habían llevado a Meadow Pines. No había movido a nadie a ningún lado. Simplemente me negué a ser movida. Llegó la primavera, y con ella esa ligereza particular que sigue a un invierno largo. Cumplí 73 en abril. Ruth organizó una cena pequeña, solo 6 personas, en casa de Elena. Había una torta de limón mejor que cualquiera de restaurante. Dora estaba allí. También vino Patricia Chen, lo que me sorprendió y me emocionó. Nos quedamos 3 horas alrededor de la mesa. Y nadie habló de testamentos. Ni de propiedades. Ni de conflictos familiares. Hablamos de libros, de jardines, de un viaje que Elena planeaba a Portugal, y de si la biblioteca debería ampliar su programa de préstamo de semillas. Esa noche volví manejando con la ventana apenas abierta, aunque todavía hacía frío. Y pensé, esta es mi vida. Esta es su verdadera forma. ¿Y qué forma tenía? No la que había imaginado a los 30, ni a los 50, ni siquiera a los 65, cuando estaba frente a la tumba de Gerardo en el viento de noviembre, preguntándome qué vendría después. Era más pequeña en algunos sentidos, y más grande en otros. Más silenciosa donde antes había ruido. Y sorprendentemente llena donde había esperado encontrar vacío. Ese año aprendí algo que me habría gustado saber antes. Que una vida puede reconstruirse a los 73, con los mismos materiales disponibles a cualquier edad. Honestidad, buen asesoramiento legal, y las personas correctas alrededor de una mesa un jueves por la noche. Quiero ser clara sobre lo que pasó con Brad y Tiffany. Porque importa decirlo. Yo no lo causé. No provoqué sus problemas.
Lo único que hice fue negarme a rescatarlos de las consecuencias de lo que ya eran. En junio, me enteré por Ruth, que tiene un primo que trabaja en la misma compañía de seguros donde trabaja Brad, que a mi hijo no le dieron un puesto de alta gerencia que esperaba y que lo tomó mal. Se volvió difícil en el trabajo. Discutía con su supervisor. Y recibió una advertencia formal. No conocía los detalles, ni los busqué. Pero la imagen que se fue armando encajaba perfectamente con lo que yo sabía de él. Brad, bajo presión, primero se volvía irritable, luego rígido, y finalmente autodestructivo. Tiffany había contado su versión de la historia de Navidad a demasiadas personas. Y el problema de una historia que no resiste el análisis, es que tarde o temprano alguien la analiza. Varias personas en su círculo social me conocían. Por la biblioteca, por el club de jardinería, por conocidos en común que habían conocido a Gerardo. Y cuando la versión de Tiffany llegó a ellos, tuvieron preguntas. Preguntas que ella no pudo responder. Y a veces, las preguntas son suficientes. Para otoño, tenía menos amigas de las que tenía en invierno. Me dijeron que su casa había necesitado reparaciones importantes ese año. El techo. La calefacción. Gastos que, evidentemente, habían planeado cubrir con recursos, que ya no estaban disponibles. Nunca había pensado demasiado en sus finanzas. Ahora pensaba aún menos. Pero la ausencia de mi casa y de mis ahorros en sus cálculos, parecía haber dejado un vacío que sus ingresos reales no podían cubrir con facilidad. Habían construido una vida, entendí, basada en una expectativa. Y las expectativas, cuando se construyen sobre la propiedad de otra persona, tienen la costumbre de derrumbarse cuando esa persona decide no cooperar. No sentí satisfacción por eso. La satisfacción habría requerido más emoción de la que ya estaba dispuesta a invertir en ellos. Lo que sentí fue algo más cercano a un cierre. La comprensión de que las decisiones tienen peso, y que ese peso, tarde o temprano, recae sobre quienes las toman, sin importar en quién esperaban descargarlo. Mientras tanto, mi propia vida empezó a llenarse de formas que no había previsto del todo. Comencé a coordinar un grupo semanal de lectura en la biblioteca para adultos con baja visión. Era algo que llevaba años con poco personal, y que conocí gracias a los voluntarios de los martes. Descubrí, sentada en ese círculo de personas con sus libros en letra grande, sus dispositivos de audio y su atención paciente y concentrada, que ese era un trabajo en el que era buena. Y que importaba. De formas pequeñas, pero concretas. Una mujer, una maestra jubilada llamada Beatriz, que había perdido gran parte de su visión central por degeneración macular, me dijo un jueves de septiembre que nuestras reuniones eran el momento de la semana que más esperaba. Volví a casa ese día con algo cálido y firme en el pecho. Tardé un momento en reconocerlo. Era propósito. Simple. Sin heroicidad. Pero constante. Y me di cuenta de que lo había extrañado, sin saber que lo extrañaba. Dora y yo almorzábamos cada 2 jueves en un restaurante sencillo que nos gustaba a ambas. Hablábamos de libros, de sus años como trabajadora social, de su madre, de mi Gerardo. Y entendí que nos estábamos convirtiendo en amigas de verdad. No solo en conocidas que coinciden en una reunión semanal. Ruth y yo plantamos bulbos de tulipanes en octubre. Fuimos a un mercado de productores en noviembre. Vimos una película en su casa un viernes, y ella se quedó dormida antes de que terminara. La cubrí con una manta del respaldo del sofá, y me fui en silencio. Y ese gesto pequeño, doméstico, cubrir a una amiga con una manta, cerrar una puerta sin hacer ruido, me pareció la definición de una vida bien hecha. Brad no llamó. Yo tampoco lo llamé. Había dolor en eso. Dolor real. No del tipo limpio, sino del tipo complicado, que no tiene resolución y que simplemente hay que aprender a llevar. Tenía 73 años. Y mi hijo había intentado internarme. Y aún así lo quería. De esa forma en la que querés a alguien de quien algo esencial ha sido arrancado para siempre. Ese amor era un hecho. Como el color de sus ojos cuando era niño. Como el olor de la lluvia sobre el jardín. No exigía que hiciera nada con él. No estaba esperando nada. Estaba viviendo.
Dicen que la sangre es más espesa que el agua. Pero la sangre no puede ser una excusa para permitir que alguien te vacíe. Eso lo aprendí. Ama a tus hijos. Pero nunca confundas amor con rendición. Quédate en tu casa. A tu nombre. Bajo tus condiciones. Mientras te sea posible. Y asegúrate de que los papeles lo respalden. Eso también lo aprendí. Y algo más. Las mujeres alrededor de una mesa un jueves por la noche pueden salvarte la vida. ¿Qué habrías hecho vos en mi lugar? De verdad me gustaría saberlo. Déjame tu comentario. Y si esta historia te llegó, suscríbete. Gracias por escuchar.